tercer libro del año y me puse una lucecita verde ridícula porque estamos hablando de Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Ok, he escuchado que si no tienes nada bueno que decir, que no digas nada, pero aquí estoy haciendo un video. Las cosas positivas acerca de este libro es: número 1, que se acaba; número 2, que solo tiene 50 páginas; y número 3, que no hay secuela. Felipe Montero es un historiador pesimista, mal pagado e incrédulo que cuando lee un anuncio en el periódico en el que se solicita un historiador y que la paga le parece exorbitante, es tan pesimista que piensa: de seguro este trabajo ya lo ocuparon. Al día siguiente vuelve a ver el anuncio, pero ahora la paga son 4,000 en lugar de 3,000 pesos. Se dirige hacia el centro de la ciudad donde buscaba ser entrevistado para esta posición. Allí conoce a Consuelo, una anciana, y a Aura, una joven demasiado bella con unos ojos verdes hipnotizantes, y tiene que quedarse a vivir ahí mientras escribe las memorias de el difunto esposo de Consuelo. Hablando sobre el protagonista de esta historia, este protagonista me cae muy mal. De hecho, creo que es el peor personaje protagónico jamás escrito en la literatura, porque ese protagonista soy yo. Ese protagonista, si lees esta historia, serás tú. De los pocos textos escritos en la segunda persona. Entonces la historia está escrita como tú. Tú lees este anuncio en el periódico. Tú te entrevistas con Consuelo. Tú conoces a Aura. Tú te adentras a esta casa a oscuras. Tú tomas de ese vino asqueroso y espeso con moho. Tú haces todo en esta historia. Me parece que desde un punto de vista, o sea, siendo así estrictamente utilitario, Carlos Fuentes dice que escribió 50 libros y que este libro lo escribió al mismo tiempo que La muerte de Artemio Cruz. O sea, escribía tanto que se me figura que no puedes ponerle la calidad necesaria a tu obra si estás produciendo demasiado. Entiendo que son productos porque se compran y se venden, es un producto comercial, es un producto mercantil. Sin embargo, también es arte. Y para mí el arte tiene que trascender muchísimo más que el producto, más que el cuadrito de páginas con letras que puedes comprar y vender. Yo no consideraría Aura de Carlos Fuentes literatura, no lo consideraría trascendental. Aquí algo que la crítica siempre ha aclamado es que les gustan las descripciones góticas o tétricas acerca del lugar donde ocurre esta historia, muy corta por cierto, que es una casa en el centro de la ciudad, una casa viejita y completamente a oscuras donde el personaje apenas sí puede ver y está lleno de cosas antiguas. Sin embargo, a la gente que adora estas descripciones, a mí me parecen flojas, porque una descripción en el ámbito de la literatura tiene que, obviamente, describir, pero también tiene que hacerte sentir algo, y a mí no me hace sentir nada. Cruzan el salón muebles forrados de seda mate, vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes musicales con decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas. Aura viste de verde. ¿Les parece una descripción poética, bonita, agradable? Y elegí una al azar. Podría haber elegido cualquier otra al azar. No lo hice para hacer quedar mal al autor. Simplemente está enumerando cosas para hacernos sentir esta vibra gótica, pero yo amo lo gótico, respeto lo misterioso, le rindo culto al color negro, a las cosas esotéricas, todo, pero aquí me parece una descripción súper floja y de alguien que probablemente no está inmerso en lo gótico y estaba fuera de su zona de confort cuando estaba escribiendo esto. Entonces a mí en lo personal no me hizo sentir nada. Ahora, con respecto al realismo mágico, también hay personas que dicen es un referente del realismo mágico y del boom latinoamericano. Esta obra estaba simplemente en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y fue todo. No es un referente del realismo mágico porque el realismo mágico tiene ciertas características, entre ellas cierto costumbrismo y fantasía y exagerar las cosas, y aquí no pasa. Simplemente que como tiene algunas chispas o aires de terror y deja algunas cosas sin explicar, pero no es verdaderamente fantasía, y yo siento que necesita ser fantasía para ser realismo mágico. Necesita representar un poco de la cultura latinoamericana y aquí no está pasando. Ahora, con respecto al final inesperado de brujería y todo eso, si no quieres hacerte spoiler, esta es la parte en donde deberías dejar de ver el video, pero básicamente la muchacha Aura
y la anciana Consuelo son la misma persona, o mejor dicho, Aura es como una figura o una proyección que se mantiene viva a través de la señora Consuelo porque hizo algún tipo de brujería porque ella no podía tener hijos, o esa es la vaga explicación que no se nos da pero que podemos inferir. Y las personas dicen como que es un final muy inesperado, un plot twist, pero personalmente nunca lo había leído. Esta es la primera vez que lo leo y desde la primera línea, cuando se conocen, puedes darte cuenta que hay algo misterioso. Ya piensas o que ahora es un fantasma, o que ahora es alguna proyección de la señora. En lo personal, como me gustan los zombies, ya había escuchado, por ejemplo, de la cultura haitiana, que tienen alguna manera de revivir a los muertos y hacerlos andar y caminar como si fueran marionetas o proyecciones de esas personas. Entonces me imaginaba como que algo de ese estilo. Cuando se presenta este personaje, dice: la señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado. Y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti. Su aparición fue imprevista, sin ningún tipo de ruido. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana al mismo tiempo que ella remendará el gesto. La muchacha sale de la nada, se extiende de la mano que la señora se extendió y hablan al mismo tiempo, hacen el mismo gesto con la cabeza. Creo que era obvio la intención del autor con esto. Es en la página número 12, que es la primera aparición de Aura que tenemos. Tanto era muy obvio desde el principio que había pues esa conexión o esa relación, como pierde peso el final. No me parece un final increíble, me parece un final completamente creíble y no me parece una historia lo suficientemente interesante para la manera en la que es una lectura obligada en la escuela. Estaba viendo un video de una muchacha y la obligaron a leerla 3 veces en la escuela. No soy profesora, no soy experta en teoría literaria o en crítica literaria, pero si lo fuera, me gustaría que mis alumnos tuvieran obras verdaderamente complejas, verdaderamente interesantes, que se note siquiera desde el autor, que la vida del autor hubiera sido crear esa obra maestra, no que la vida del autor hubiera sido, sí, hice esta novela al mismo tiempo que hacía mi otra novela mientras hacía mis 50 novelas. No creo que se pueda hacer un trabajo de calidad. Tendrías que ser un genio verdaderamente para poder hacer 50 trabajos de calidad así. A pesar de que el final es abierto o interpretativo, lo suelen ser la mayoría de los finales en las historias de terror, si es que a esto le podemos llamar terror. Entonces no me parece innovador simplemente porque el final sea abierto. Lo que sí aplaudo sería el uso de la segunda persona, porque nos hace falta en la literatura, y ese sería un recurso que si Carlos Fuentes hubiera querido, le hubiera sacado muchísimo provecho, porque te puedes sentir feliz por alguien, te puedes sentir triste por alguien, pero yo pienso que no puedes sentir miedo por alguien, porque en lugar de sentir miedo por ellos, empiezas a sentir el miedo tú mismo. Si alguien te está platicando una pesadilla que tuvo, o mejor algún evento paranormal, que es quien está experimentando el miedo, si crees en ese tipo de cosas, eres tú. Lo estás viviendo en primera persona a través de las palabras de alguien más, porque cuando te empiezas a poner en sus zapatos y simplemente estás sintiendo ese miedo tú, el miedo o lo sientes y te está dando miedo a ti o no te dio miedo. A diferencia de cuando alguien se casa y dices, estoy muy feliz por mi amiga que se casó, no sientes esa alegría porque tú estés casada, estás sintiendo alegría por ella, pero no en los zapatos de ella. Entonces es un recurso que puedes utilizar si te gusta escribir historias de terror. Sí podrías escribirla en segunda persona para hacerlo sentir más miedo, porque en realidad quien se encontró con estas figuras espectrales como lo fue Aura, fuiste tú. No fue Felipe Montero, se supone que fuiste tú porque la narración está en tú. Está en la segunda persona. Y si has visto, hay un episodio de Gravity Falls que está en primera persona y vaya que increíblemente logrado, ve a verlo, da mucho miedo porque la cámara está en primera persona y sientes que tú eres el que le pasó eso. Sabemos que el narrador en segunda persona es uno de los menos comunes. Utiliza soliloquios, que sería el monólogo que tienes contigo mismo. Utiliza mucho en las obras de teatro. Y sería, por ejemplo, que expreses tus pensamientos y tus sentimientos más profundos. Fijamos, te ves en el espejo y dices, tú solo eres una sombra de lo que eres, han pasado los años sobre ti, la manera en la que tú te hablas a ti mismo como si fuera alguien más, ese sería el soliloquio. Y pues esta historia está llena de soliloquios porque está escrito en
tú. De hecho, entre mis notas puse que a Felipe Montero le hace falta terapia porque escribió: piensas en el fondo de tu cueva seca. Y si te refieres a tu cabeza así como que hay como ese bote vacío, como esa cueva seca, dije le hace falta terapia a este personaje para que no utilice los soliloquios o el monólogo ofendiéndose. Pero todos somos culpables en cierta medida de hablarnos feíto a nosotros mismos. Sin embargo, este yo narrativo es muy obviamente un personaje dentro de la historia. Si lo hubiera querido dejar más abierto, lo hubiera hecho de tal manera que pudiera ser cualquier persona, pero Felipe Montero es un historiador, habla francés, fuma, es pesimista y dependiendo de quién lea esta historia puede que fumes o no. Yo no fumo, yo no soy un historiador, yo no me llamo Felipe Montero y puede que sí sea pesimista. La intención de esta segunda persona sería hacer sentir al lector como el protagonista y eso sí está logrado. Cuando crea una escena, esta se vuelve más real o más íntima cuando dice tú tocas el calor de la vela o tú abres esa manija de la puerta que está fría. Cuando te lo digo tú, lo empiezas a sentir o a internalizar de una manera más sencilla que si yo te dijera Felipe tocó el calor de la vela, Felipe tocó la manecilla fría de la puerta. Y otra característica de la segunda persona es que nos remite al tiempo presente. Tú estás tomando la mano de Aura, porque se dice que en la segunda persona el narrador solo puede conocer lo mismo que está pasando en el momento y que tú conoces, pero hubo dos líneas en las que lo rompió y de hecho no me gustó que lo rompiera porque dije ¿cuál es el punto? En los que lo hizo omnisciente, como dijo, vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente. Cuando nos habla de el día siguiente, nos habla en futuro, no me agrada porque si quería ser un narrador omnisciente que sabe todo y que sabe cómo acaba la historia, tal vez lo puede utilizar para hacernos sentir más terrores, sabe que quedaste atrapado para siempre en esa casa o algo por el estilo, me habría agradado, pero en realidad creo que solo rompe el tiempo presente como 2 veces y no tiene ningún significado más allá, como te acabas de dar cuenta. Y lamento ser tan crítica, pero hay demasiado material por leer, hay muy poco tiempo. Si yo perdí mi tiempo leyéndolo, no lo pierdas tú.